Bueno, las hernias de pared abdominal son la segunda causa de cirugía general en los adultos. Ustedes deben conocer personas, amigos, familiares que han tenido y han sido operados por una hernia. Las laparotomías ocasionan el 21% de las hernias incisionales. O sea, del 100% de laparotomías, casi el 20% se hernian. Y a los 10 años, a los 20 años, casi todas van a presentar un proceso de herniación, ya sea grande, pequeño. Las hernias de pared se definen como la protrusión anormal de las vísceras o grasa preperitoneal a través de un defecto congénito o adquirido de la pared. El requisito para que no se produzcan es la integridad de los tejidos. La siguiente. Las causas pueden ser hereditarias o congénitas. Las hereditarias, el 25% de las personas que presentan una hernia tienen también antecedentes, tienen la presencia de un tipo de hernias. ¿Y cuáles son los coadyuvantes? Uno puede tener la predisposición para presentar una hernia, pero la maternidad repetida, la obesidad, la desnutrición, la senectud, cirugías previas, los aumentos de la presión intraabdominal son las causas coadyuvantes para que aparezca una hernia. La siguiente. Entonces, las hernias se clasifican en hernias diafragmáticas, anteromediales o ventrales, las posterolaterales, son las hernias lumbares, de la región inguinal, las pelvianas, las hernias internas y las eventraciones o las hernias que son incisionales, postincisionales. La siguiente. Fíjense en este cuadro cuál es la frecuencia, sin tomar en cuenta la hernia incisional, que es el 18, ya dijimos 18 a 21%, en este estudio es el 18%. Fíjense, casi el 60% son las hernias de la región inguinal, ¿no? Después vienen las epigástricas, las hernias umbilicales, que también son frecuentes, las hernias inguinales bilaterales y la hernia lumbar, que no alcanza al 1%. Pero lo importante de este cuadro es que el 60% son las hernias de la región inguinal. La siguiente. Aquí está la conformación, la anatomía quirúrgica de la pared abdominal. Fíjense que nosotros tenemos una caja torácica que está sostenida por la columna vertebral, pero en la pared, en la parte abdominal, tenemos una serie de músculos que los vamos a ver aquí, una parte anterior y posterior. La siguiente. Y los músculos son los rectos, anteriores, trapícios, lumbares, ¿verdad? Por favor. Y fíjense que son los músculos los que van a formar la pared abdominal y van a formar una cavidad aquí, reforzándola. La siguiente. La próxima, Mariana. Hemos visto los rectos abdominales, después los transversos del abdomen, que son anterolaterales. La siguiente. Y la vaina de los rectos. Fíjense este tejido celular subcutáneo, los rectos, ¿no? Que van a englobar aquí los músculos rectos abdominales, son las vainas, ¿no? Y los músculos laterales, que van a formar toda la pared anterior del abdomen. La siguiente. Después tenemos el diafragma, que es un músculo ancho, plano. Tiene una forma de cúpula. Fíjense, tiene una forma de cúpula. Y va a separar el tórax del abdomen. La función principal del diafragma es la respiración. Es el principal músculo inspiratorio. El diafragma tiene una porción external, tiene una porción costal que se va a adherir, se va a
conectar en los cartílagos costales y las costillas adyacentes a los lados. Entonces se va a formar por esto una cúpula hacia arriba, una forma de cúpula. Tiene una porción lumbar hacia atrás. Esta porción lumbar se originan las tres vértebras lumbares. Y hay unos pilares de aquí, de las vértebras lumbares, fíjense, aquí salen unos pilares, los pilares diafragmáticos, por donde va a atravesar el esófago, el vago y sus vasos van a atravesar del tórax hasta el abdomen. También hay otros pilares accesorios, ¿no? Estos pilares accesorios que forman un tercer pilar, o como el ligamento arcuato, tiene relación este ligamento con el músculo cuadrado lumbar y el psoas. Tenemos que ver cuáles son los orificios y las estructuras que atraviesan el hiato esofágico, que ya les hemos dicho, que va a atravesar el hiato, el esófago y el diafragma y sus vasos, además del nervio vago. El de la vena cava, el hiato aórtico por donde va a pasar la arteria aorta. De la vena cava, que es mucho más chiquito, está aquí, y el triángulo esternocostal, que también aparecen ahí un tipo de hernias que permite el paso de los nervios esplágnicos. Y la inervación está inervado por el nervio frénico. El nervio frénico va a dar la sensibilidad y depende también del bulbo raquídeo. Es un músculo sensible y es un músculo voluntario también, porque uno voluntariamente puede respirar y involuntariamente porque recibe el estímulo del bulbo. Entonces, ¿cuáles son las funciones del diafragma? La función respiratoria, que es la principal función, y la función digestiva y gastroesofágica, porque también, fíjense, cuando aquí va a tener una importante función en la deglución, porque los pilares se van a cerrar para que no refluya el alimento del estómago al esófago. Tiene una función circulatoria y linfática, porque este músculo facilita el retorno venoso y linfático. Y la función postural, ¿no? Porque cuando uno se para o se echa, permite que los órganos en el abdomen se permanezcan allí y estando echado, parado, etc. La siguiente, por favor. Aquí tenemos los hiatos o orificios. La siguiente. Entonces, las hernias diafragmáticas, la principal es la hernia hiatal. Las hernias hiatales pueden ser de 3 tipos, de 4 tipos. Corresponden a las hernias por deslizamiento, la tipo 1, que es la más frecuente, ¿no? Y esto va a producir una enfermedad, esta hernia, que es el reflujo, enfermedad por reflujo gastroesofágico. El reflujo, porque refluye el contenido abdominal hacia el esófago. Las hernias tipo 2 o paraesofágicas son aquellas en las que la unión gastroesofágica se encuentra en el abdomen y lo que asciende es la parte lateral, es el fondo gástrico. Está permanente en la parte abdominal la unión gastroesofágica, pero el fondo es el que se hernia. El tipo 3 es ya que se suben o se hernian las dos, la tipo 1 y tipo 2, se presenta un gran saco herniario y está toda la unión gastroesofágica y el fondo gástrico en la cavidad torácica. Y el tipo 4, cuando ya son gigantes, que hasta puede subirse o puede presentar en el tórax el vaso, el colon, ¿no? El epiplón, etcétera. La siguiente. Entonces, esos son los 4 tipos. Aquí tenemos el tipo 1, que hay un deslizamiento de la unión gastroesofágica. El tipo 2, que es el deslizamiento del fondo gástrico, la unión gastroesofágica permanece en su lugar. El tipo 3, que es
se ascienden la unión gastroesofágica y el fondo gástrico, y el tipo 4 que puede estar comprometido ya varios órganos, como hemos dicho, todo el estómago, el vaso, el colon, intestino, epiplón. La siguiente. Entonces, cuando hay un agrandamiento, digamos, de del hiato esofágico, entonces se produce una incompetencia aquí y se asciende. Esta hernia tipo 1 es la más frecuente y es de resorte quirúrgico. Tiene su saco, ¿no? Y tiene su contenido. Ya hemos dicho que puede ser la hernia el tipo 1, tipo 2, cuando asciende también el fondo gástrico, y tipo 3 cuando asciende toda la unión gastroesofágica más el fondo, y tipo 4 cuando ascienden otros órganos. La siguiente. Esta es la hernia tipo 2. Fíjense, está el estómago, todo el fondo gástrico está herniado y la unión gastroesofágica está prácticamente en su lugar. La siguiente. Esta es la hernia tipo 3 que sube la unión gastroesofágica y el fondo gástrico. Asciende el tórax. La siguiente. Entonces, por supuesto que cuando tenemos este tipo de hernia, vamos a tener una serie de síntomas que son típicos. La pirosis, ¿no? El ardor, la regurgitación. El paciente come y regurgita el alimento. Disfagia, dolor al tragar, o no puede, hay obstrucción, o iodinofagia, dolor al tragar. La siguiente. Y también puede haber otras manifestaciones como dolor torácico, ¿no? El paciente puede tener manifestaciones a nivel del sistema otorrinolaringológico, laringitis, tos, respiratorias, porque como el paciente tiene regurgitación, puede defluir el alimento o el jugo gástrico a la vía respiratoria. Entonces hay manifestaciones como asma, tos, inclusive puede llegar a haber neumonías por aspiración y manifestaciones orales. El paciente tiene la boca amarga, puede haber erosiones a nivel de la faringe, etcétera. Entonces, esas son las manifestaciones. Estas hernias hiatales tienen indicación quirúrgica debido a su gran asociación con la enfermedad por reflujo, como les decía. Y esa es una indicación de cerca del 70% de los pacientes. Y también puede haber indicación quirúrgica por complicaciones del órgano herniado. Hay una serie de problemas. Por ejemplo, se puede torcer el estómago y se puede necrosar. Puede subir el colon adentro y se puede necrosar. La siguiente, por favor. Entonces, esas son las indicaciones quirúrgicas. Y hay unas clasificaciones endoscópicas de las hernias hiatales, la clasificación de Savard y Miller, que se las menciono. Cuando hay tipo grado 1, cuando hay una lesión única, exudativa, ¿no? Y solo a un solo pliegue afecta. Grado 2 es una lesión no circular. Grado 3 es una lesión circular ya erosiva, exudativa. Grado 4, lesiones crónicas como úlceras, estenosis, esófago corto, que puede estar asociado también a otro tipo de lesiones. Y el grado 5 ya es cuando presentamos el epitelio de Barrett. El epitelio de Barrett es la invasión. Ustedes saben que cuando se produce una ulceración, una erosión, el organismo trata de reparar, pero no repara con el epitelio esofágico, sino se presta el epitelio del estómago y repara eso. Entonces, esa es una metaplasia, y esa metaplasia se llama esófago de Barrett. La metaplasia, o el epitelio de Barrett, en este caso, se considera como un epitelio precanceroso, porque como no es de su lugar, puede degenerar. Entonces se forma primero una metaplasia, después puede pasar a displasia,
y es una displasia de bajo grado cuando no es todavía una lesión maligna, pero cuando ya es de alto grado ya se considera un cáncer. Entonces, esa es una de las indicaciones también de operar una hernia hiatal. La siguiente. Otra clasificación es la clasificación de Los Ángeles, que tiene diversos grados, desde las lesiones de la mucosa, que son menos de 5 milímetros, hasta cuando hay muchas lesiones, el grado B, C, el grado D, cuando hay que van a ser a más del 75% de la circunferencia. La siguiente. Esas son clasificaciones todavía que van a ver después ustedes. Fíjense, esta es la anterior, por favor. Fíjense la siguiente, esa. Esta es una cirugía laparoscópica de un reflujo gastroesofágico por hernia hiatal. Fíjense cómo están los pilares, el hiato está ancho. Y a la derecha está el esófago. El esófago. Entonces, por aquí, como hay una presión negativa en el tórax, puede ascender la unión gastroesofágica por aquí. Una de las operaciones, la principal operación que se hace aquí es la operación de Nice, que cierra los pilares, ¿no? Calibrando. Tiene que haber una calibración para que no produzca una estenosis total del esófago, ¿no? La siguiente. Y se forma un nuevo esfínter haciendo una fundoplicatura. El fondo gástrico lo lleva por la parte posterior hasta la parte anterior y ahí se sutura. Esa es la operación de Nissen, la fundoplicatura de Nissen. Entonces se cierran los pilares y se hace esta plicatura. Y esto va a producir como un nuevo esfínter y va a evitar que se produzca un reflujo. La siguiente. Aquí se está cerrando, ¿no? Se está haciendo la maniobra del zapatero. Miren, está tomando el fondo gástrico y se está realizando la maniobra. Perdón. Entonces se desliza por detrás del esófago el fondo gástrico y esa es la maniobra de zapatero. La siguiente. Entonces aquí se está cerrando, está haciendo la fundoplicatura y aquí se está terminando. La siguiente. Y también vean el control endoscópico. Aquí está el nuevo esfínter, ¿no? Endoscópicamente esto se ve abierto, pero ya aquí tenemos el nuevo esfínter que va a ser el esfínter, el nuevo esfínter de la unión gastroesofágica, va a impedir que los alimentos, la bilis, el jugo gástrico refluya y queme el esófago. La siguiente. Los otros tipos de hernias diafragmáticas, tenemos la hernia de Bogdalet. La descripción original es el orificio entre la crura y la duodécima costilla. Es rarísima, ¿no? 1 por 1800 a 1 hasta 5000. Yo he debido ver en mi vida uno. Coexisten con otras anomalías. En niños tiene altísima mortalidad, sobre todo si son bilaterales. Y en adultos es poco frecuente. La siguiente. Esta es una hernia de Bogdalet. Fíjense que aquí ha ascendido una asa intestinal. Está ocupando el tórax. El paciente no puede respirar porque tiene una disnea, porque está ocupada el tórax. La siguiente. No hay el ángulo costofrénico izquierdo, ha desaparecido, y el pulmón está colapsado porque está aquí arriba, está ocupado totalmente por un asa intestinal, por el estómago, etcétera. La siguiente. Y después de la operación,
ya hay una resolución, ya está casi todo normal, ¿no? Aquí hay un poquito en el ángulo justo diafragmático hay un poquito de volamiento, pero eso no es grave. Fíjense cómo se ha curado. La siguiente. Cuando hay una hernia diafragmática, hay que cerrar el diafragma, hay que suturar el diafragma, ¿no? Y muchas veces tenemos que dejar una gastrostomía para alimentarlo o para controlar, para que no se ascienda otra vez el estómago. La siguiente. Otra de las hernias son las hernias de Morgagni, ¿no? Es un defecto de la cara anteromedial del diafragma y es infrecuente en el alumno, en el adulto. Entonces, es casi siempre un hallazgo incidental en el contexto de un estudio de un cuadro clínico inespecífico. Uno toma una radiografía, una tomografía y ve una pequeña hernia de Morgagni. La siguiente. Entonces, aquí vamos a ver el foramen o el orificio de Morgagni, el foramen de Larry, y al centro es la porción external que decíamos al principio, ¿no? Entonces, por aquí puede pasar una hernia, atravesar generalmente es el epiplón, a veces es asintomático, pero cuando el epiplón ya empieza a sufrir, ya tiene síntomas muy dispersos y esos un poco probables, pero como ahora tenemos métodos diagnósticos tan eh, avanzados como es la tomografía, la resonancia, entonces el diagnóstico puede llegar a realizarse con estos estudios. La siguiente. Entonces, como les decía, la tomografía es el examen no invasivo más certero para el diagnóstico. Ha habido abordajes transabdominales y transtorácicos, pero cuando hay el diagnóstico claro, ¿qué se va a herniar? Se va a herniar un órgano, una parte de la cavidad abdominal como es el epiplón. Entonces es mejor a veces el abordaje abdominal, ¿no? Fíjense que el contenido del saco, el 92% del epiplón, también puede haber colon, estómago, intestino, duodeno, pero eso cuando se complica es muy grave. Y la cirugía ya ahora se hace por vía laparoscópica, por si identifica. La siguiente. Aquí tenemos una hernia de Morgagni. Se le ha dado contraste al paciente y fíjense, se ha identificado la hernia en una radiografía. La siguiente. También hay otro tipo de hernias que son las traumáticas, hernias diafragmáticas. El trauma de diafragma ha sido ya en accidentes, pero en 1579 ya Ambrosi Paré ya describió este tipo de hernia. Giuria publicó el primer caso del año 58 de una hernia traumática. Entonces, en un accidente automovilístico, las hernias diafragmáticas se producen entre el 1 y 15% de los accidentes. Y en las heridas penetrantes abdominales por arma blanca, por arma de fuego, ya llegan hasta el 15%. El 70%, la hernia diafragmática traumática, se presenta en el lado izquierdo, ¿no? Y esto es porque el hígado impide la herniación de los órganos por el lado derecho, protege el diafragma derecho. La siguiente. Entonces hay dos mecanismos de aparición o de etiología de este tipo de hernias. La hipertensión abdominal brusca, ¿no? Cuando, por ejemplo, en un choque se aplasta, se produce un aplastamiento del estómago y hay una hipertensión abdominal que va a producir un desgarro del diafragma. Y hay zonas de resistencia, como hemos visto, de baja resistencia, y por ahí va a aparecer la hernia, o se va a desgarrar cuando hay asociado una fractura costal, lumbar,
o de los cartílagos, ¿no? Entonces se produce un hundimiento lateral de la pasilla costal y lo que condiciona un desgarro de las inserciones y por ahí va a ascender algún, alguna víscera abdominal. Pero también no solamente se produce una hernia diafragmática, se asocia a otro tipo de lesiones como una contusión pulmonar, fracturas costales, un tórax volante, un trauma esplénico, ¿no? Y también un trauma cráneoencefálico. O sea, el paciente politraumatizado es un paciente grave. Y cuando hay un trauma tóraco abdominal, tenemos la obligación de descartar una hernia diafragmática traumática. La siguiente. Entonces, las hernias diafragmáticas traumáticas son el 3% de todas las lesiones abdominales, ¿no? Eh, la etiología son lesiones penetrantes o contusas. Y hemos dicho que el 75% se presenta en el lado izquierdo, 23% también en el lado derecho, y solo 2% pueden ser bilaterales. La siguiente. Las armas de fuego, las armas punzocortantes, esas son las más frecuentes en asaltos, en, en conflictos de guerra, etcétera, ¿no? Y las contusas, el 33%, casi siempre en accidentes automovilísticos y en caídas de altura. La siguiente. En caso de las heridas penetrantes, la lesión es provocada por la acción directa del agente agresor sobre el diafragma. En estas circunstancias, el daño es directamente proporcional a la velocidad y energía cinética del proyectil. Puede producir un estallamiento del diafragma o puede producir un desgarro, un pequeño desgarro, y a medida que pasa el tiempo y hay esa debilidad, puede aparecer una hernia eh, tiempo después. Yo tengo un caso de un paciente que fue asaltado cuando tenía 18 años y estando él estudiando a los 24, 25 años, presentó un dolor abdominal intenso, diagnosticaron todo tipo de cólico renal, obstrucción intestinal, apendicitis, al final de cuentas lo operaron y se descubrió que se había herniado y se había eh, ascendido un pedazo del intestino delgado. Entonces, el paciente fue operado y ese fue un hallazgo. Tenía todo tipo de diagnósticos, pero la laparotomía fue también diagnóstica y también terapéutica. La siguiente. Entonces, hay clasificaciones de la severidad del cuadro y que nosotros tenemos que manejar cuando estamos formándonos o en emergencia y describir al cirujano que tiene que venir. Tenemos un grado 1, que es una contusión nomás, un grado 2, que hay laceración menos de 2 centímetros, un grado 3, entre 2 a 10 centímetros, un grado 4, mayor de 10 centímetros de laceración con pérdida del tejido, menos del 25% de pérdida, y grado 5, lo mismo, pero con pérdida de más del 25% del tejido. Entonces, esa es la clasificación del índice de severidad de la lesión diafragmática. Entonces, hay tres fases, ¿no? Como ya les decía, puede ser tardía también. La fase aguda, las 2 primeras semanas, ¿no? Cuando hay un desgarro, una lesión, o también puede presentarse en el momento del trauma. La fase crónica o latente, a más de 2 semanas de la contusión, de la herida penetrante, puede presentarse. Y la fase catastrófica es cuando hay estrangulación, cuando se gangrena algún tejido, algún órgano, o se perfora un órgano del intestino. Entonces ella es catastrófica porque a veces uno llega tarde para hacer el diagnóstico y el paciente está complicadísimo. La siguiente.
En la fase aguda hay signos y síntomas agudos. En la crónica hay síntomas, no pueden estar ausentes o puede presentarse dolorcito y después pasa, ¿no? Las complicaciones son la obstrucción intestinal, así. Los signos son tos, expansión disminuida del tórax. Cuando asciende una víscera, especialmente en el hemitórax izquierdo, la resonancia está interferida. Uno puede escuchar a la auscultar ruidos anormales o puede detectar la presencia de una masa eh, solamente al hacer o de una interferencia o de una ocupación, solamente al hacer la semiología. Hay ruidos adventicios como si fuera crépitos. En la placa de tórax el corazón puede estar desplazado, el corazón y el mediastino están desplazados al lado contralateral, hay un colapso circulatorio, hay cianosis y disnea porque no puede respirar bien el paciente, y por supuesto que hay una asimetría en los hipocondrios a la inspección, la siguiente. Entonces, para hacer el diagnóstico, tiene que haber clínica, tiene que haber sospecha, y esa sospecha sale de la buena historia clínica. Y tenemos que analizar el mecanismo de la lesión. Hay 5 criterios diagnósticos cuando estamos examinando al paciente. Hay una prominencia o inmovilidad de un hemitórax. Hay desplazamiento del área de matidez cardíaca a la derecha cuando la ocupación es en la izquierda. Hay ausencia de ruidos respiratorios en el hemitórax afectado. Presencia de ruidos intestinales también se han detectado. Y timpanismo en la percusión, cuando hay una víscera hueca. La siguiente. Fíjense, en esta placa casi no se ve, pero en la parte lateral, aquí hay una víscera con aire que se ha herniado. Aquí se ve apenas en la placa de tórax. La siguiente. Y hemos visto que, ¿cómo podemos diagnosticar? Tenemos que hacer estudios de contraste, dándole al paciente para producir bario, ¿no? Y sacar una serie gastrointestinal o un enema de bario. Y ahí se va a detectar, vamos a contrastar el sistema gastrointestinal, ya sea el estómago, el intestino delgado o con el enema, el colon, y se va a ver el intestino contrastado ya en la parte, en el hemitórax. También una ecografía puede detectar. Y hemos dicho que la tomografía y la resonancia magnética son los más sensibles. La siguiente, por favor. También hay métodos invasivos para diagnosticar. Podemos producir un neumoperitoneo y sacar una radiografía y saber el aire también en el hemitórax. Se puede hacer un lavado peritoneal diagnóstico para diagnosticar. Se hace una punción al abdomen, se introduce el líquido, se aspira el líquido y se puede ver si hay residuos alimenticios, si hay alguna contaminación. También puede ser la laparoscopía como un método invasivo o la toracoscopía para diagnosticar la lesión diafragmática. Y esta centellografía que ya no se utiliza, la siguiente. Entonces, cuando llega un paciente con una hernia diafragmática traumática, tenemos que hacer la reanimación inicial, que está en el ATLS, ¿no? Y por supuesto, a todo paciente politraumatizado y que no está afectada la región de la cara y por ejemplo, una fractura de mandíbula, ¿no? que nos impida hacer una inserción de zona nasogástrica, tenemos que hacer una inserción a este nivel para
y en la radiografía la zona psoriática se puede ver en el tórax a veces. Y por supuesto una laparotomía, la siguiente, cuando diagnosticamos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Es una exploración de la cavidad, inspeccionar el diafragma, palpar, ver, reducir las vísceras que están herniadas dentro del tórax. Si hay una herida por proyectil, tenemos que debilitar los bordes para suturar, cerrar el diafragma, colocar drenajes y tubo de drenaje torácico también para que sea un testigo que nos avise si hay alguna complicación o sangrado. Así. Entonces, cuando las laceraciones del diafragma son menos de 2 centímetros, se puede hacer una sutura simple o sutura del colchonero. Pero si son más de 2, hay que hacer una sutura continua. El material que utilizamos es monofilamento, generalmente el Prolene o el PDS, que es absorbible, pero es de preferencia mía usar el Prolene. Cuando hay una contaminación, una lesión también del pulmón, es una tracotomía local y lavar con solución y drenar. Cuando las lesiones o laceraciones son más grandes y hay pérdida de tejido, se puede colocar una malla con una malla no absorbible para proteger las siguientes. Aquí vemos una resonancia y la hernia a la izquierda se ha herniado aquí el estómago, la siguiente. Y esta es la placa de tórax. Aquí está herniado, la flecha está señalando el estómago, la siguiente. Esta es se está colocando una malla para reparar la lesión diafragmática, la siguiente. Y aquí estamos viendo cómo se ha herniado el estómago. Esta es ya la cavidad torácica, pero el estómago, el vaso se ha herniado en una lesión traumática. La siguiente. También hemos dicho que ocurren otro tipo de problemas. Aquí el estómago está ya necrosado. Ha estado rotado, torcido, sin irrigación y se ha necrosado y hay que hacer una gastrectomía. Muchas veces una gastrectomía total y reparar con una anastomosis J1 esofágica, etcétera. La siguiente. Y esta es la colocación de una malla absorbible, una malla especial que no se pega a las vísceras, porque había una pérdida de sustancia o de tejido en el diafragma. La siguiente. Hernia diafragmática, donde está todo el estómago en el hemitórax izquierdo. La siguiente. Fíjense que aquí ha ascendido también una víscera, que es el estómago, ha ascendido y está ocupando todo el hemitórax. La siguiente. Es una resonancia. Y estas son del doctor Rapoport,